Afina tu guitarra, que empezamos. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a aprender un ejercicio maravilloso. Seguro que os va a encantar. Primero lo vamos a escuchar entero, segundo lo vamos a aprender nota a nota y después lo vamos a ver muy despacito. Aquí lo importante va a ser la colocación, hacerlo muy despacito y poder ensayarlo muchísimo para que después te vaya saliendo cada vez más rápido. Así que prácticalo y tócalo todo este mes. Tú verás cómo va a mejorar muchísimo en los ligados, en coger fuerza con la mano izquierda y en los arpegios. Si te gusta la guitarra, suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Y bueno, como muchísima gente me pregunta por esta pulsera, cómo conseguirla, he puesto en mi descripción un email, ¿de acuerdo? Así que pinchar ahí y ahí os van a dar toda la información para conseguirla. Acordarse que también podéis acceder a los cursos que os voy recomendando. Y para los que tenéis Telegram, he añadido también un link, podéis suscribiros y por ahí iré poniendo también muchos consejos sobre la guitarra. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, empezamos con un 2 en la cuarta ligado al 3. Ahora 0 en la tercera ligado al 2 y al 0. Fijarse bien que el dedo del 3 no lo he quitado, ¿de acuerdo? En la cuarta sería. Ahora otra vez 3 en la cuarta, por eso no lo quito. Ahora 0 en la tercera ligado al 2. ¿Vale? Y ahora golpe pulgar desde la segunda con el pulgar, ¿de acuerdo? Ligo al 1 y al 0, ¿vale? Que sería todo en la segunda cuerda. Lo voy a hacer despacito. Y ahora el dedo 1 lo subo a la tercera cuerda, ¿vale? Y lo pongo en el traste 1. Y ahora sería un 2 ligado al 1 en la tercera cuerda. Un 3 en la cuarta. Ponemos el mi frigio, que lo único que tenemos que hacer ya es colocar el 2 en la quinta y los demás los tenemos colocados y desde la sexta hacia abajo. ¿Vale? Lo voy a hacer muy despacito y eso se va a repetir 2 veces, ¿de acuerdo? Sería. Y otra vez. Ahora vamos a empezar con la segunda parte, ¿vale? Que sería ya la parte del arpegio. Ponemos un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y lo que hacemos es, desde la tercera, arpegio al revés, ¿de acuerdo? O sea, anular, medio y el índice. Anular en la tercera cuerda, medio en la cuarta y el índice en la quinta. ¿Vale? Sería esto. Lo tocamos 3 veces, ¿de acuerdo? O sea, 1, 2, 3. Y ahora tocamos solo la tercera. Por supuesto con el anular, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer despacito.
Ahora ponemos un 3 en la sexta y dejamos todo igual. Y sería un 3 en la sexta con el dedo 4 y ahora lo que vamos a hacer es el arpegio, pero desde la segunda, ¿vale? Y seguimos con el arpegio al revés. Y lo mismo, 1, 2, 3 y tocamos el 0 en la segunda, ¿vale? Con el anular. Lo voy a hacer muy despacito. 2, 3. Una nota y 2, 3. Una nota. Y ahora ponemos cejilla en el traste 1, ¿de acuerdo? Desde la sexta y hacemos el 1 en la sexta y lo mismo desde la segunda, ¿de acuerdo? Que sería el 1 en la segunda cuerda también. 2, 3 y una vez, ¿vale? En la segunda. Y volvemos al sol, ¿vale? Que es un 3 en la sexta. 2, 3 y el 4 también lo hacemos con el arpegio entero, ¿vale? Lo voy a hacer despacito, sería 2, 3, una nota. 2, 3, una nota. 2, 3, una nota. Y ahora 1, 2, 3, 4. Y del tirón empalmamos otra vez con el principio. En el último ya lo que hacemos es el 3 en la sexta y arpegio de la segunda 2 veces. 1, 2 y paramos en la segunda. Y ahora vendría ya la tercera parte, ¿de acuerdo? Que empezamos prácticamente muy parecida. Empezamos también con el La, pero vamos a hacer otras cosas. Sería, empezamos totalmente igual desde la tercera con el arpegio al revés. 2, 3. Lo que pasa que antes era un 2 en la tercera y ahora no, ahora es un 0 en la segunda, ¿vale? Con el mismo anular. Sería esto. 1, 2, 3, 0 en la segunda. Y ahora ponemos un 1 en la segunda, que ya con eso tenemos el La menor completo, ¿de acuerdo? Y ahora quinta y arpegio desde la segunda. ¿Vale? Entonces lo voy a hacer. Y seguimos y lo hacemos 3 veces. Desde la segunda. 1, 2, 3. Y ahora pongo un 3 en la segunda cuerda con el dedo 4. ¿Vale? Lo voy a hacer hasta ahí. 3. Y ahora un 3 en la sexta, lo levanto todo, pongo un 3 en la sexta con el dedo 3 y desde la segunda, ¿de acuerdo? Y lo mismo. Sexta y el arpegio desde la segunda, el arpegio al revés. 1, 2, 3. Ahora un 1 en la segunda con el dedo 1 y un 3 en la sexta otra vez, pero con el 3 en la segunda. 2, 3 y ahora 0 en la primera. Y ahora ya colocaríamos un Fa séptima, que sería cejilla en el traste 1, un 3 en la quinta y un 2 en la tercera cuerda. Y ahora tocamos el arpegio desde la tercera, ¿de acuerdo? Y con la sexta, o sea, un 1 en la sexta y el arpegio desde la tercera. 3 veces. Ahora un 4 en la tercera con el dedo 4, ¿vale? Sería esto. Y ahora sexta y ahora sí desde la segunda. Y sería el arpegio 4 veces, o sea, sexta y desde la segunda. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Voy a hacer esa parte hasta ahí. Y ya para rematar lo que hago es el Si semidisminuido, ¿vale? Que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y lo que voy haciendo, esto hay que llevarlo a compás, ¿de acuerdo? Entonces lo voy haciendo, ¿vale? Sexta, quinta y cuarta con el pulgar y después un arpegio simple. Tercera, segunda y primera. Índice, medio anular. Y lo mismo con el Mi frío, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la quinta, un 3 en la cuarta y el 1 en la tercera. Y volvemos a repetir todo lo mismo hasta aquí.
hasta ahí, hasta el fa séptima, hacemos lo mismo. Y ahora sería 1, 2, 3 y tocamos un 4 en la tercera, solo la nota. Y ahora desde la segunda hacemos, ¿vale? O sea, sexta y la segunda con la cejilla. Ahora un 3 en la segunda, ¿vale? Con el dedo 4, sería esto. Otra vez la cejilla, que sería el 1, desde la segunda. Y ahora un 4 desde la tercera, ¿vale? O sea, en la segunda parte hago esto. Y ya otra vez remate. ¿Vale? Y vuelvo a empezar con la segunda parte, que era el primer arpegio, este. Y ya terminaría ahí con el compás, ¿vale? Que sería con el mi frigio, ¿vale? Lo que hago es pulgar hacia abajo ya y 2 veces hacia arriba, anular y medio hacia abajo y otra vez pulgar hacia arriba. Voy a hacerlo desde el principio muy lento todo, ¿de acuerdo? Para que lo escuchéis. Empezamos y la primera parte. Bueno, ¿qué tal os ha parecido? Ponedme en los comentarios si vais a hacer este estudio. La verdad es que es muy recomendable porque yo llevo ya un mes haciéndolo y noto muchísimas mejorías en los arpegios y en la fuerza de la mano izquierda. Y acuérdate, si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, que eso me ayuda muchísimo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete y sobre todo dale a la campanita, porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que voy a subir. Y voy a subir muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Y si quieres ir más allá y ayudar muchísimo más al canal y obtener también vídeos de acompañamiento al cante, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes puedes acceder a muchísimos vídeos como la soleá, la bulería, los fandangos, los tarantos. Bueno, hay muchísimos vídeos. Así que puedes tener todos esos vídeos, pero también gracias a los miembros puedo subir vídeos diarios. Así que a todos los que sois miembros, muchísimas gracias. Y bueno, y si todavía estás aquí, muchísimas gracias también a ti
por ver este vídeo y por apoyarme. Los vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!